Continuamos nuestro programa extraordinario dedicado a Mario Vargas Llosa con motivo de su 89º cumpleaños. Hemos hablado en primer lugar con el hijo mayor de Mario, Álvaro Vargas Llosa. Luego hemos hablado sobre Mario Vargas Llosa y el teatro con Alonso Alegría, quien ha puesto en escena 78 novelas favoritas de Mario acá en RPP. Finalmente hemos hablado también con Pedro Cateriano, que ha escrito un libro que se va a presentar el martes próximo bajo el título Su otra pasión, es decir, la política. Corresponde ahora que hablemos sobre ficción, porque al fin y al cabo Mario es sobre todo un novelista. Y por eso hemos invitado a Alonso Cueto, que es un novelista él mismo y el autor de un libro que ha sido presentado anoche. No he podido asistir, pero todo me hace creer que hace una presentación brillante hecha por nuestra amiga y compañera Patricia del Río, Palabras en el Mundo. Junto a Alonso Cueto se halla un coronel en actividad del ejército peruano que desde hace 30 años conozco y que ha publicado libros de ficción, el último de los cuales creo que está pronto a ser una película realizada por el cineasta Francisco Lombardi, que han hecho películas también basadas en narraciones de Mario Vargas Llosa. Quiero preguntarle a Alonso Cueto. Él ha explicado, y es la idea básica de su libro sobre Vargas Llosa, que Vargas Llosa se vuelve escritor y recurre a la ficción como consecuencia de una experiencia personal que vivió a los 10 años. Los 10 primeros años él vivió en un paraíso junto a la mamá bajo la autoridad del abuelo, compartía dormitorio creo con la mamá, y de pronto en el entendido que su padre había fallecido, que había sido un oficial de la Marina, cuya foto estaba en su mesa de noche y a la que besaba todas las noches, y de pronto a los 10 años de edad le dicen, oye, tu padre vive, ya sabías, ¿no? Y él contesta, sí, pero no lo sabía. No solamente vivía, sino que iba a establecer rápidamente una relación execrable con él, porque nada detestaba más que tener un hijo que pudiera ser escritor, actividad que estaban asociada con todos los vicios que este buen señor tenía, y entre ellos naturalmente la homosexualidad. Y por eso el Leoncio Prado. Y curiosamente en el Leoncio Prado esta pasión por la ficción se vuelve realidad porque él comienza a escribir ahí. Cuéntenos por favor su idea de cómo para Vargas Llosa la ficción es una necesidad existencial. Muchas gracias, Fernando. Un gusto estar contigo y con Patricia y con Carlos. Bueno, mira, yo creo que si no hubiera sido por este hecho que ocurre en el Teatro Variedades en Piura, Mario Vargas Llosa no habría sido escritor. Él, en ese instante, descubre de una manera traumática la gran escisión que hay entre el mundo de la ficción, el paraíso que tú mencionas, hecho por la armonía, la unión familiar, los vínculos, ¿no? entre parientes y amigos, entre ese mundo ideal y la realidad brutal de un señor que se lo lleva, lo mete en un auto, se van a Chiclayo, entran a un hotel, ¿no? Donde ellos, el padre y la madre van a una habitación y él va a otra, y desde entonces le hace la vida imposible, sometiéndolo a una serie de reglamentos, de normas, de imposiciones. Bueno, esto es un golpe tan duro que creo yo que lo marca definitivamente porque lo hace abrazar la ficción, la literatura, el arte, como el único refugio en el cual su padre no puede entrar. Su padre puede hacer lo que quiera en la vida real, pero en las novelas que él lee, ahí no puede entrar su papá, porque ese es un mundo que él no es un mundo propio, no es el mundo del lector. Ese es el lujo de la ficción. Entonces, como comentábamos anoche, ¿no? con Patricia, que interpretó muy bien estos temas, él responde a su padre primero
confrontándolo y después evadiéndolo, ¿no? O sea, lo confronta, pero también lo evade. O sea, se enfrenta a él y le dice a su mamá, tenemos que irnos. Pero también se refugia en este mundo. Y eso creo yo que marca su vida de escritor, marca los temas de sus novelas. Sus novelas están llenas de dictadores, de personajes opresivos, de personajes que marcan una norma, una ley absurda, y están llenas de rebeldes, ¿no? Se rebelan los cadetes, se rebela Hum en la Casa Verde, se rebela Zabalita con la célula Cawide, con operación en la catedral, se rebela Urania cuando llega a contar la historia de lo que ha pasado con ella en la fiesta del Chivo. Todos se rebelan. Y bueno, esto comenzábamos esta noche también. Su obra podría ser definida como el elogio, ¿no? Como una épica del transgresor, una épica del rebelde, una épica del tipo que no acepta la realidad tal como se le imponen, que es algo que ocurrió con él cuando conoce a su padre, ¿no? Yo me atrevería a ir un escalón más allá. Alonso efectivamente coincido absolutamente con la tesis de que si no hubiera sido por esta rebeldía contra su padre, no hubiera sido el escritor que es. Pero hay otro ingrediente que también marca su literatura, y eso está muy claro en el libro, y es el hecho de haber entrado al Colegio Leoncio Prado. Porque creo que así como su padre lo vuelve escritor, el Colegio Leoncio Prado lo vuelve escritor sobre el Perú. Claro que ¿no? sí. Es ahí donde encuentra el germen de que este país es su materia creativa. Sí. Y Carlos Enrique, tú has trabajado el vínculo que tiene Vargas Llosa con el Colegio Leoncio Prado, que al comienzo fue conflictivo. O el colegio se sintió ofendido por la obra, como si lo que contara Vargas Llosa fuera literal. Pero con el tiempo ya no. Hemos tenido, de hecho, un despacho desde el Colegio Leoncio Prado y abrazan con entusiasmo el hecho de haber sido materia de novela. Cuéntanos un poco al respecto. Sí, a mí lo primero que me llama la atención es que, a pesar que hay muy poco tiempo, estamos hablando de 2 años, ¿no? 2 años en un colegio de interno, ¿no? Un colegio de formación militar que tampoco tenía demasiados años de creado, dicho sea de paso, en ese instante. Va a marcar mucho su obra, ¿no? Y los personajes de la obra van a trascender bastante, ¿no? Desde el jaguar o el esclavo, el poeta, y el caso del teniente Gamboa, que para mí es un tema bastante importante, porque cuando uno se fija solamente en el teniente Gamboa como personaje, encuentra que es el reflejo del oficial perfecto. O sea, Gamboa representa un teniente cuyas características siempre son alabadas de una u otra manera dentro de la obra, ¿no? Es de una ética inquebrantable, exacto, ¿no? Pero que no le paga bien, que es una constante. Ser un hombre ético lo hunde. Lo hunde, exacto. Sí, y había leído en El pez en el agua una frase, una línea, ¿no? Mi teniente fue teniente Olivera y el nombre de su oficial. Entonces, con ese dato yo me fui a la Orden General del Ejército de 1950 y ahí en la Orden General del Ejército encontré, ¿no? Teniente por 3er año del Colegio Militar Leoncio Prado, teniente Eduardo Olivera García. Y con ese dato fui al Archivo Central del Ejército y encontré su legajo. Y lo que más me llama la atención es lo parecido que es el legajo, o sea, lo que dicen los calificadores del teniente sobre, en relación a la novela. Teniente atlético, con porte, cumplidor de... Es un modelo de Gamboa. Sí, me parecía que es un modelo de Gamboa e incluso un modelo del propio Pantaleón en su forma de cumplir las órdenes a cualquier costo, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención porque son 2 años donde él va a apreciar este mosaico de jóvenes que ingresan a este colegio y son sometidos a una aventura formativa que nunca va a terminar de acabarse, ¿no? Y eso le pasa ahora mismo a muchos cadetes del Colegio Militar Leoncio Prado, que han estado 3 años, pero se reúnen por siempre. O sea, la influencia del colegio en los cadetes termina siendo eterna, ¿no? No podemos hablar durante 2 horas sobre Vargas Llosa sin hablar de la música. En general no hay que hablar nunca sin mencionar a la música. Sabemos de Mario su afición a la música clásica y su culto a ciertos circuitos de conciertos, pero hay un tema
en el que ha habido un cambio radical, y yo quisiera que Alonso, que es un conocedor de música criolla, conoce letras y canta, nos diga, porque ha tenido una actitud siempre crítica, sino despectiva, hacia el vals. ¿Cómo es posible que la música popular peruana lleve el nombre de un ritmo vienés, vals? ¿De dónde acá, en América Latina, hay un ritmo que se llama vals? Bueno, pero así somos en el Perú. Él ha criticado siempre el vals, pero en la última obra que ha publicado, tú has sostenido que se produce una reconciliación con el vals, con sus componentes de todo tipo, no ajenos del todo a la cursilería y a los sufrimientos por el rosario de la madre que quiere el amante que le devuelva. Yo quisiera que nos expliques, después de una breve pausa, por favor, cómo entiendes, cómo vives tú el vínculo de Mario Vargas Llosa con la música en general y con el vals criollo en particular. Muchísimas gracias, Mariano Calvera. Para los que no se han acercado a la literatura de Mario Vargas Llosa, que calculo que algunos jóvenes todavía no han tenido la oportunidad, La ciudad de los perros es una gran novela para empezar. Habíamos comentado el aspecto de la música, Fernando, y es muy curioso cómo en una de sus primeras novelas, en Conversación en la Catedral, y Alonso lo hace notar en su libro, Mario hace que Zabalita se queje de los... perdonen el término, pero así está en el libro, los huevones que le parecen los valses criollos, y en el último libro, más bien, es el elemento que elige el personaje para plantear en la unión del Perú, ¿no? Hay una evolución con respecto al vals. Claro, sí, efectivamente, porque la idea del último libro es que el arte popular, la música popular, en este caso el vals criollo, puede ser un espacio de reencuentro, de redención, de reconciliación de diferentes clases sociales, de diferentes razas, de personas de diferentes partes del Perú. Ahí se pueden encontrar, pueden comunicarse, pueden integrarse, ¿no? Y esto es algo que cree firmemente el protagonista, Toño Azpilcueta, y que, bueno, se traduce también en la idea, ¿no?, de que la guachafería que hay en el vals criollo es una de las grandes contribuciones del Perú a la cultura universal. El barroquismo, el exceso, lo cursi del mundo de la guachafería, ese exceso de sentimentalismo, eso es lo que en esos valses puede hacer que las personas tan distintas en el Perú, de distintas partes del Perú, pues puedan reencontrarse, ¿no? Y mira tú que esa novela, que es la última de las que ha escrito, es un canto de esperanza, porque al final Azpilcueta, en la última escena, cuando está en la tiendecita blanca con Cecilia Barraza, ya no cree tanto en esa utopía, pero tampoco ha renunciado a ella, cree que es posible todavía, ¿no? Y esto a mí me parece una linda manera de finalizar ese interesante libro. Por otro lado, bueno, como todo escritor, es un aficionado a la música, ¿no? La literatura y la música están tan unidas, ¿no? Es un estilista, ¿no? En sus novelas hay una música también, así que la pasión por la música es algo que define también su estilo y su manera de contar, ¿no? Quería preguntarle al coronel Carlos Enrique Freire algo sin ninguna voluntad de generarle dificultades con su institución. Quisiera saber cómo es que los militares leen a Vargas Llosa. Él ha contado que La ciudad de los perros se publicó en el Perú, gracias al impulso de Manuel Escorce, editor y escritor, y que cuando se quiso publicar en España fue sometido el libro a la censura de la dictadura de Franco. Y le proscribieron 12 palabras. 12 palabras había que cambiar. Una de ellas designaba el vientre de un coronel, disculpe, no tiene nada que ver con eso, porque decía que tenía un vientre de ballena. Entonces propusieron, ¿por qué no pone vientre de cetáceo? Y pasó, como vientre de cetáceo. 12 palabras, era más o menos así. Pero unos años más tarde, cuando va a Moscú, en el 68, lo que descubre que le han censurado es 15 páginas. Es decir, la dictadura de Franco era más benevolente con el lenguaje, que también había un lenguaje sobre temas eróticos, sexuales, también proscrita, no se hablaba de eso. Pero es cierto que se le ha hecho una fama de antimilitarista primario y desdichadamente un comandante general del ejército
el general Nicolás de Hermosa Ríos, para no nombrarlo, como dice, sostuvo que él había nacido por casualidad en el Perú y que no merecía tener nacionalidad peruana, razón por la cual el rey Juan Carlos rápidamente le facilitó la nacionalidad española. Es un ejemplo malo y poco representativo. Seguramente ya sabemos cómo terminó Hermosa Bari. Pero díganos usted, la gente de su generación, ¿cómo leen a Mario Vargas Llosa y cómo leen los pasajes que tienen que ver con la vida militar? Mira, yo creo que en las instituciones armadas, en el ejército en particular, se lee a Vargas Llosa de la misma manera que lo lee cualquier peruano, ¿no? Y obviamente que reconoce fácilmente en las obras donde se toca la temática militar, se lee con mucho reconocimiento, ¿no? Uno se identifica, ¿no? Yo incluso, a pesar que yo no estaba en el colegio militar, sino en la escuela militar, pero hay pasajes de la novela en la que evidentemente tengo algún nivel de identificación. Por ejemplo, en el hecho de escribir cartas, que yo también lo hacía, ¿no? En algún momento, ¿no? Y no por imitar, sino porque naturalmente el encierro de la escuela generaba ese tipo de comportamientos, ¿no? En su momento. Yo pienso que se lee con la misma admiración y orgullo, porque siempre me encuentro con esto que se piensa que los militares no leemos, ¿no? Pero se lee muchísimo, todo el tiempo estamos leyendo, todo el tiempo estamos haciendo academia. De hecho, ahora mismo yo soy alumno. Quiero aprovechar y disculpe para enviar un saludo a la Escuela Superior de Guerra, que con toda razón. Ayer ha cumplido 121 años de creación. Wow. Es el centro de más alto nivel académico en el ejército. Y tenemos alumnos de otros países que se preparan en esta escuela. Entonces, me parece que la obra siempre ha sido bien recibida y, como en todo, siempre genera crítica, siempre genera comentario, pero siempre está presente. De hecho, siempre se habla de Mario en clase de una u otra manera por la forma académica que ahora llevo, ¿no? Así que es también un orgullo para nosotros. Muy bien. Alonso, tenemos que llegar al fin, va a despedir Patricia, pero yo quisiera preguntarte algo difícil. ¿Qué quisieras transmitirle a Mario si nos sigue escuchando al cabo de 2 horas de programa sobre? ¿Cómo? Tú eres el más antiguo de sus amigos, porque lo conociste en París cuando tenías 4 años. Sí, 3 años, tenía 3 años. Bueno, mi madre me cuenta que me cargó, me puso encima de la mesa y yo bromeo que fue entonces que decidí ser escritor. Bueno, anoche con Patricia, ¿no? Decíamos que si hubiera una palabra que expresara a la vez gratitud, cariño y admiración, que integrara estas experiencias tan fuertes que tenemos hacia él por habernos dado tantas vidas, tantas palabras, tantos personajes inolvidables, pues esa palabra es la que tendríamos que buscar para decírsela, ¿no? Todos, muchos peruanos cuyas vidas y personas de otros países cuyas vidas han sido transformadas por estos libros, ¿no? Cariño, gratitud y admiración. Así es, absolutamente. ¿Qué palabras podrá ser esa, Patricia? Vamos a buscarlo. Mario. Quisiera también, si me permites, aprovechar, porque hoy día, con motivo del cumpleaños, va a haber unas lecturas dramatizadas de sus novelas a las 11 en Plaza Norte, a las 12:45 en la Plaza San Martín y a las 4 en el Parque Kennedy y a las 5:30 en el Parque Federico Villarreal en Barranco. Van a leerse sus novelas, de que todo esto va a ser gratuito para todos. Y no dejen de comprar el libro de Alonso, que está muy bien. Mario Vargas Llosa, Palabras en el Mundo, es un magnífico ensayo literario sobre la obra de Vargas Llosa. Están, creo, mencionadas todas sus novelas de una u otra manera. Trae un dossier fotográfico hermosísimo. Felicitaciones, Gracias, Alonso, Patricia, por la publicación. muy Y con eso nos vamos despidiendo. Gracias por habernos acompañado y gracias al público por habernos seguido durante estas horas, que la verdad que rico es darnos un tiempo para hablar de cosas agradables, ¿no? Y de literatura. De cosas desagradables. Así es. Así que tengan un lindo viernes y feliz cumpleaños, Mario Vargas Llosa. Feliz cumpleaños, Mario Vargas Llosa.